Continuamos en Universidad Noticias. Agradecemos la presencia en nuestros estudios de Marcelo Puertas, quien es el titular de la Inspección General de Seguridad, a quien ya saludo. Marcelo, ¿cómo andas? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Gracias por venir. No, por favor, un gusto. Bueno, ha sido protagonista la Inspección General de Seguridad en esta investigación hacia los comisarios y policías. La primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué balance hacen de estas primeras noticias y estos comisarios sumariados e investigados? El balance consideramos que se hace al final. Esto recién empieza. Bien. Y ayer o antes de ayer, cuando charlábamos aquí al aire, planteamos de que se están investigando más, ¿no? Sí. No solamente con servicios extraordinarios, sino... La función de la Inspección General de Seguridad es controlar la policía y el sistema penitenciario. Es un derrotero, es una actividad que supuestamente no tiene que tener ninguna pausa. Dentro de las posibilidades que tenemos, nuestra función no solamente es esperar e investigar la denuncia que llega a la inspección, sino ir en busca del control. En ese trasuntar de controlar, a veces suceden o se aportan pruebas que pueden estar vinculadas con un supuesto ilícito o una falta administrativa, y en pos de ello tenemos que investigar. Eso es lo que normalmente tiene que realizar la Inspección General de Seguridad. ¿En qué momento, en el periodo de esa investigación, ustedes ya están en condiciones de, en primer lugar, comunicarlo y en segundo, de trasladárselo a la justicia? En el mismo momento. En el mismo momento. En el momento que nosotros evaluamos que con las pruebas recabadas hay elementos suficientes para llegar a una semiplena prueba respecto de una convicción de la supuesta comisión de hecho delictivo o falta administrativa, es el acto en que la información sumaria, que es la investigación, se transforma en sumario administrativo, cuando ya tenemos un posible autor de la falta en cuestión. En ese acto se notifica, técnicamente se hace una compulsa a la justicia penal en turno, avisándole para que investiguen la posible realización de un hecho delictivo, y a su vez, si hay a un quebranto para las arcas provinciales, también se le notifica, se le hace una compulsa a Fiscalía de Estado. Claro. Puertas, ¿en qué consiste exactamente el régimen de tareas extraordinarias del que tanto se ha hablado y cómo se aplica esto? ¿De qué forma se lleva adelante hoy por hoy? Los servicios extraordinarios son todos aquellos servicios que puede realizar el policía, no todos, hasta subcomisario sin incluirlo, es decir, que las jerarquías inferiores, de vigilancia en dependencias públicas o privadas. Por ejemplo, públicas, Banco Nación, ANSES, PAMI, barrio del IPB. Privadas, cualquier empresa que lo requiera. Lo requieren directamente a la policía. Ese es el tema. Inicialmente estaba centralizado todo en el Ministerio de Seguridad. Yo tengo una empresa, Marcelo Puertas, Sociedad Anónima. Iba al Ministerio de Seguridad y necesito 4 policías en tal lugar de lunes a viernes, en tales horarios. ¿Cuánto me sale? Y le sale tanto, tiene que firmar un contrato, firmaba un contrato y mensualmente depositaba en una cuenta corriente en el Banco Nación del Ministerio de Seguridad. En los últimos 5 años se trasladó esa responsabilidad y esa realización del contrato al jefe de distrital, el jefe de policía de la distrital, que generalmente, por ejemplo, la distrital 1 tiene jurisdicción sobre Capital y Godoy Cruz. Entonces es el jefe de policía quien transa, quien negocia, quien acuerda, quien contrata con el demandante del servicio extraordinario. Firman un contrato, se establecen las pautas, cuántos efectivos, en qué lugar, en qué proporción, y se empieza a desarrollar. El problema es que es el propio jefe distrital, a través de su personal, es el que va a buscar los cheques. Y muchas veces no son los que... el demandante no realiza él mismo el depósito, sobre todo cuando son empresas públicas. Y ahí empieza a tergiversarse la función. Porque el jefe distrital, sin quererlo, pasa a ser un administrador de dineros de servicios extraordinarios en vez de perseguir posibles delincuentes. Es un error, sin duda estoy convencido que es un error haber trasladado, descentralizado el tema de la contratación de los servicios extraordinarios. Bien.
Imagino que justamente frente a esta serie de irregularidades que se han detectado y estas investigaciones que están haciendo, tendrán en agenda una modificación del régimen. Nosotros no forma parte de nuestras jurisdicciones. Bien. De la Inspección General de Seguridad es un órgano extrapoder de Contralor, Bien. en el cual su directorio está formado por varios partidos políticos. El tema nosotros que le hemos propuesto, y está el Poder Ejecutivo inmerso en una reforma que va en esta dirección. Bien. ¿Han pedido asesoramiento a la Inspección General de Seguridad o por dónde puede llegar a venir este proyecto de ley? O este El proyecto se está trabajando en el Ministerio de Seguridad. Hoy el ministro Benier y parte de su gabinete están inmersos en esto y nos han preguntado a nosotros cuáles son los aportes que podríamos hacer al respecto. ¿Cómo consideramos que podrían llegar a regularse en mayor medida esto? Regularse. Claro, ¿se puede conocer alguno de esos aspectos? Y el tema de la centralización, por ejemplo, volver a la centralización, Claro. por ejemplo. Y aparte, hemos propuesto que la policía tenga el mismo sistema a nivel de personal que tiene el sistema penitenciario, que es un legajo digitalizado, para que el cruce del sujeto que está de franco o está prestando servicio sea mucho más rápido. Así, si vemos a un policía prestando servicio extraordinario en la Universidad Nacional de Cuyo, podamos saber inmediatamente si tiene que estar en la dependencia o es cierto que está de franco y puede estar prestando servicio, por ejemplo. Hay algunas investigaciones que llevan 6 meses según lo que le han preguntado. Fines de febrero, principio de marzo. En este transcurso, durante esas investigaciones, ¿siguen cayendo datos o denuncias que Sí. pueden surgir a nuevas investigaciones? ¿Sí? Bien. Sobre todo a partir al dar publicidad a estos hechos, han aflorado muchísimas denuncias. Sin es como duda- si la IGS empezara a recuperar cierta credibilidad. Claro, justamente me quería meter con ese tema. Sin duda tiene o analizamos que tiene que haber una intencionalidad, una voluntad política para hacerlo. ¿Por qué en otros años no ocurría y ahora se ve con mucha vehemencia este trabajo y estas investigaciones de la IGS? No soy yo quien te tiene que responder eso. Está bien. ¿En qué estado encontraron la IGS? Letargo. Adormecida, muchos expedientes con mucho retraso y con causas en donde en la historia de la IGS, por ejemplo, nunca se sumaría un comisario general. Bien. ¿Qué pasó? En el 2016 los comisarios generales empezaron a estar involucrados con faltas administrativas. Porque no son faltas cometidas en este año, son faltas cometidas en el año próximo pasado. Claro. Sin duda, por lo menos ha habido negligencia. Bien. Hace unos días estuvo aquí en el programa Arturo Lafalla, quien fue gestor de la reforma del 98. ¿Qué diferencia hay entre la policía de antes del 98 y la que actualmente tenemos en la provincia? La actual es democrática, la otra no. La anterior no. Nosotros somos hijos de esa reforma de la falla. La IGS, esta herramienta que hoy por hoy poseemos los mendocinos, es fruto de la reforma que hicieron en su momento la falla, que tuvo la hombría y la honradez de llevarla a cabo. ¿Cómo resumiría la reforma? ¿Qué fue la modificación más grande que tuvo la policía? Significaría, en principio, pareciera como una actitud de soberbia, pero yo recién llevo 6 meses. Para mí lo mejor fue la IGS. Fue una herramienta que es muy importante para revitalizar a los policías honestos, que son la mayoría, y empezar a atacar los bolsones de corrupción. Marcelo, te agradezco la presencia. Te lo pregunté ayer o antes de ayer, no sé cuándo charlamos. Ayer con Marcelo, ya me había olvidado. No han sido convocados por la Bicameral de Seguridad para aportar pruebas como se deslizó en algunos legisladores, ¿no? No tiene motivo, no tiene jurisdicción para convocarnos. Bien, perfecto. Gracias por venir. No, por favor. Un abrazo. Hacemos una pausa, ya venimos.